Vamos a continuar con la regla de la cadena. Vamos a suponer ahora que me dan una función u, que es una función que depende de dos variables x e y, pero que a la vez, tanto una como la otra, dependen de otras tres variables. Es decir, me están diciendo que la función f depende de dos variables x e y, pero que cada una de ellas depende de otras tres. Y lo que me están pidiendo es que calcule la derivada de u con respecto a r, para lo cual necesitaremos pasar por la variable x y por la variable y, que vendrían a ser las variables intermedias. Entonces, para encontrar esto, ¿yo qué tendré que hacer? Tendré que hacer la derivada de f con respecto a x y x con respecto a r, la derivada de f con respecto a y, e y, la derivada de y, perdón, con respecto a r. Esto es lo mismo que escribir la derivada de f con respecto a x y x con respecto a r, la derivada de f con respecto a y, e y con respecto a r. Muy bien, no conocemos ni f, ni x, ni y, por lo tanto, así nos va a quedar la primera parte, la primera derivada. Cuando nosotros queremos hacer esto, lo que queremos hacer es la derivada con respecto a r de esta función. Es decir, estamos haciendo la derivada con respecto a r de todo esto que tenemos acá, de lo que acabamos de encontrar. Es decir, que separando en términos, quiero hacer la derivada con respecto a r del primer término y la derivada con respecto a r del segundo término. Lo que necesito es que vean que tenemos una multiplicación, entonces tengo que aplicar la regla del producto. Esto sería la derivada con respecto a r de la primera parte por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada con respecto a r de la segunda parte. Eso con respecto al primer término. Con respecto al segundo término, lo mismo, la derivada con respecto a r de esta función por esta sin derivar, más la primera por la derivada con respecto a r de la segunda. Bien, ahí es donde empezamos con la regla de la cadena, porque a esta función, que es una función que depende de las variables x e y, que cada una de ellas depende de las otras tres, es a quien vamos a derivar. Entonces tengo la derivada de esta función con respecto a x y x con respecto a r, más la derivada de esta función, perdón que me equivoqué, con respecto a y e y con respecto a r, acá, por la otra sin derivar, más esta. Si quiero derivar otra vez con respecto a r, pues la habré derivado las dos veces con respecto a r. Vamos a esta. Tenemos la derivada de esta función con respecto a x y x con respecto a r, la derivada de esta función con respecto a y e y con respecto a r. Todo eso por este sin derivar, más fi por otra vez la derivada de y dos veces con respecto a r. ¿Qué es lo que nos resta hacer ahora? Aplicar la propiedad distributiva en cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces, en este caso me va a quedar xr por xr, que sería lo mismo que xr al cuadrado. En este caso me queda la derivada de y con respecto a r, la derivada de x con respecto a r. Este otro término queda idéntico. Nuevamente hacemos la distributiva acá. Entonces me va a quedar la derivada de x con respecto a r, la derivada de y con respecto a r. Acá me va a quedar la derivada de y con respecto a r al cuadrado. Y lo único que me quedaría por visualizar ahora es lo siguiente. Las derivadas cruzadas, que serían esta y esta, son iguales. Entonces yo podría escribir todo lo mismo, pero cuando me toque este término decir dos veces esta expresión. Lo demás, todo igual. ¿Se entiende? Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es un ejercicio de la guía
que acá lo tengo enunciado, que es un ejercicio en el que en general se traban mucho. Y se traban mucho porque acá salta a las claras que la función f mayúscula depende de esas dos variables. Con lo cual, cuando a mí me piden acá f1,1, me están diciendo f de rho. Cuando me piden acá es f de tita. El problema lo tenemos acá, cuando la mayor parte dice que la f chiquita depende de las variables rho y tita, lo cual no puede ser cierto, porque entonces no tenemos las variables intermedias que me permiten armar la cadena. Quiere decir que lo que yo voy a hacer es a esta expresión llamarla x, y entonces yo voy a decir, bueno, a esa x, que es una función que depende de rho y de tita, la defino como rho coseno de tita. A esta la llamo y entonces diría que y es una función que depende de rho y de tita y que la defino como rho seno de tita. La llamé x, sí, las podría haber llamado j, k, m, no importa. Pero ahora entonces la función f depende de esas dos variables x e y que finalmente terminan dependiendo cada una de ellas de rho y de tita. Ahí sí armamos la cadena. ¿Estamos? Entonces cuando a mí me piden el f1,1 me están pidiendo la función que depende de x, la derivada de la función con respecto a x, ¿sí? Por eso es que no puedo empezar de acá. Sí o sí voy a tener que empezar del otro lado porque no las conozco. Entonces, vamos a armar la primera. Me piden que calcule f1 que, si les resulta más fácil, podemos poner f rho, que es mi primer variable, ¿sí? La primera variable de la grandota es rho. Entonces yo voy a calcular f, la derivada de f que depende de rho. En ese caso, voy a partir de esta función y pasando por x y por y llegaré a rho. Entonces lo que me piden es hacer la derivada de f con respecto a x y x con respecto a rho, más la derivada de y con respecto, la derivada de f, perdón, con respecto a y e y con respecto a rho. Muy bien, ¿yo las conozco a la f para derivar con respecto a x o con respecto a y? No, no la conozco. Yo sé que f depende de x y de y, pero no la conozco. Sí conozco a esta y a esta, porque las voy a sacar de acá. Entonces, esto me va a quedar la derivada de x con respecto a rho, me va a dar coseno de tita. Y la derivada de y con respecto a rho, me va a dar seno de tita. Si lo llevamos a la notación que nos da el ejercicio, esto no es ni más ni menos que f1 coseno de tita más f2 seno de tita. Perfecto. Ahí nos quedó la primer derivada. Si ahora queremos calcular esa misma derivada, pero en segundo orden, es decir, la derivada con respecto a rho dos veces, que sería la primera variable, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a rho a toda esta expresión que tenemos acá. Entonces, al igual que hicimos en el ejercicio anterior, ¿yo qué tendría que hacer? Es la derivada de este término más la derivada de este término. Cuando yo llego ahí, tengo una multiplicación. Entonces yo tendría que hacer la derivada del primero, con lo cual voy a hacer a esta función. Les había dicho que poníamos rho y tita para no equivocarnos. Bueno, a esa función que es acá, rho, esta la dejamos igual. A esa función la derivo con respecto a rho. No, esto era x, ¿ven? Me equivoqué. Esto era x. La derivo con respecto a x y x con respecto a rho. A esta función con respecto a y e y con respecto a rho. ¿Qué acabo de derivar? Esto que está acá. Entonces todo esto es por coseno de tita. Más esta tal como está. Y cuando yo derive con respecto a rho al coseno de tita, esa derivada me va a dar 0. Por lo tanto, este término es como que no existiera. Vamos a derivar a esta función, que sería la fi, que la derivo con respecto a x y x con respecto a rho, y la derivo con respecto a y
e i con respecto a ρ. Todo esto por el seno de tita. Y cuando yo haga este por la derivada de este con respecto a ρ, me vuelve a dar 0. Entonces ni lo escribo. Muy bien, sigamos acá. ¿Quién es la derivada de x con respecto a ρ? Otra vez vuelve a ser coseno de tita. ¿Quién es la derivada de y con respecto a ρ? Otra vez vuelve a ser seno de tita. Eso lo dejo igual. Y acá la misma cuenta, porque es la misma. Acá me quedaría coseno de tita. Se me mueve la pantalla y no puedo escribir. Y acá me quedaría seno de tita. Todo esto multiplicado por seno de tita. ¿Qué me queda hacer? Las distributivas. Cuando yo multiplico acá, me queda esta expresión por coseno cuadrado de tita, esta expresión por seno coseno, esta expresión por coseno seno, y la última por seno al cuadrado de tita. Bueno, esto es lo mismo que tener f1,1 por coseno cuadrado de tita. Estas dos son idénticas. Entonces yo podría escribir dos veces, podría escribir f1,2 o f2,1 porque no es importante, porque son iguales. Y finalmente acá me quedaría f2,2 por el seno cuadrado de tita. Fíjense que ustedes parten de acá y van llegando a esto. Yo no voy a seguir haciendo las cuentas. La única cuenta que les hice es esta, que tendrán que multiplicarla por esta expresión, y les hice esta otra. Les va a faltar a ustedes hacer esta, multiplicarla por 1 sobre r cuadrado, y cuando sumen las tres partes van a llegar a este resultado. Tengan mucho cuidado cuando hacen las derivadas, es lo único que les digo. Y por otro lado, tengan presente que si hay dos funciones que dependen de las mismas variables, no puedo armar la cadena. Eso es lo que a mí me da me sugiere o me da la idea que yo tengo que armar mis variables intermedias. ¿De acuerdo? Muy bien.